Listo. Ahí se comenzó con la grabación. Listo, muy bien. Bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Hoy vamos a reforzar algo de lo que ya hemos hablado, pero que es supremamente importante que quede muy claro. Entonces, para reafirmarlo y para entenderlo un poco mejor, vamos a volver a tocar el tema de un tipo de falsos yo que están dentro de las personas. Hay varios tipos, hay varias clases. Hay un tipo de falsos yo que tenemos dentro, que son los más pequeñitos, pero los más abundantes. Se conocen como los yoes detalle. ¿Listo? Ese es nuestro trabajo de hoy. Vamos a hablar entonces de los yoes detalle, a recordar por qué tenemos que fijarnos en lo que están haciendo y cómo vamos a hacer entonces para que podamos empezar a tomar control de todo esto, de todos ellos, ¿no? Bueno, muy bien, entonces, los famosos yoes detalle. Bienvenida Dani, bienvenidos los demás. Bueno, los yoes detalle son básicamente los que más abundan cuando tú miras y te autoobservas. Cada vez que tú te estás autoobservando y detectas que hay un pensamiento, acuérdense que el ser no piensa, los que piensan son los yoes. Entonces, cuando detectas a un pensamiento, cuando detectas un sentimiento, cuando detectas un impulso, casi todo lo que tú detectas, la inmensa mayoría, son los yoes detalle. Otros yoes que están a otro nivel no son fácilmente detectables al principio. Ya uno requiere más expansión de conciencia para ir a detectarlos después. Ya llegará el momento en el que los detecte. Pero al inicio toca darse cuenta de los pequeñitos, pero que son tan abundantes y dado su volumen, dada su cantidad, pues su trabajo es muy significativo dentro del ego. Bueno, voy a compartirles pantalla para que podamos ver algo que estoy aquí preparando. A ver, me hacen un favor y me confirman si se está viendo bien lo que Sí, estoy se ve bien, compartiendo. se ve, Elio. Sí, se ve bien. Perfecto, muchísimas gracias. Lo que no logro es esconder una ventanita aquí que me está haciendo como estorbo. Ya, entonces voy a agrandar esto para que se vea bien. Listo. Entonces, siempre en muchas obras de literatura, fíjense ustedes que la información de... Ay, hay dos personas esperando entrar. A ver, ingreso una, ingreso la otra. Bien, parece que ahí llegaron tres personas más. Bienvenidos, muy buenos días. Hoy estamos hablando sobre los yoes que más abundan al hacer la autoobservación. Los que más veo se conocen como los yoes detalle. Hay otros niveles de yoes más grandes, pero no son observables en un inicio. Y aquellos que están en la cabeza de la cadena alimenticia, por decirlo así, los yoes causa, que son 7, esos definitivamente no los puedo ver todavía, ni siquiera podría acercármeles, ni mucho menos enfrentarlos. Eso requiere más expansión de conciencia. Entonces estamos hablando de los más pequeñitos, pero los más abundantes, que son los yoes detalle. Muy bien. Si ustedes le prestan un poco de atención a lo que se ha visto en el mundo, fíjense que el gobierno planetario siempre nos está mandando información y no me refiero a la información en bloque, es decir, cuando se va a bajar todo el conocimiento y se entrega a una civilización, allí nace una religión, allí incluso suele crearse un libro sagrado y hay unos representantes divinos que están allí acompañando a la civilización, luego la dejan para que ande sola y bueno, ya con el tiempo puede que esa religión se degrade porque bueno, el ego de las personas hace eso, pero no me refiero a esa bajada de la información en bloque. Fíjense ustedes que a veces la información baja de a tips, de a pedacitos y puede bajar en una película, puede bajar en la literatura, pueden encontrarse ustedes autores famosos que sin saberlo o sabiéndolo, contaron fragmentos de la verdad
y el que tenga ojos listos y preparados desde el conocimiento verá esa información. Los que no, pues la verán muy bonita y pasarán de largo. A lo largo de nuestra literatura, en la historia de nuestro mundo, nos hemos encontrado esto que ustedes están viendo ahí, árboles. Y se ha hablado mucho de los árboles y siempre de alguna forma con los árboles se quiso hablar de sabiduría, se quiso mostrar, se ha mostrado gran cantidad de cosas, pero a veces no hemos caído en cuenta. Por ejemplo, te encuentras con que hay una historia por allí fantástica en donde para que el príncipe pueda llegar a la princesa debe atravesar un jardín que está bloqueado por 7 grandes y gruesos árboles, pero él no cuenta con un hacha ni con un equipo de personas para derribarlos. Tiene que utilizar su daga. Una daga es un cuchillo pequeño. Entonces, ¿cómo va a ser el príncipe para llegar a la princesa? El príncipe es el estudiante espiritual. Siempre que ustedes escuchen historias de príncipes y princesas, esas historias clásicas, el príncipe es usted, el buscador de conciencia. La princesa es el alma. Y todo lo que haya en el medio es el ego, el árbol, el dragón, en fin, cualquier cosa que se interponga entre el príncipe y la princesa. Bueno, pero vámonos al símbolo del árbol como lo estamos viendo. ¿Qué es lo que nos quiere mostrar? A ver, ustedes recuerden que el ego necesita alimentarse. Acuérdense ustedes que el ego toma energía de nosotros, poniéndonos a hacer cosas que parecen normales, parecen buenas, parecen del diario vivir, pero en realidad nos está empujando con pensamientos, nos coloca sentimientos, nos coloca hasta palabras y hasta acciones para que al realizar todo esto lo que hagamos es simplemente darle una gotica de energía al ego. ¿Y por dónde entra la energía del árbol? ¿Por dónde entra la sustancia del árbol? La sustancia del árbol, el agua, entra por la raíz. Fíjense ustedes que las raíces que salen del tronco son gruesas, luego se van ramificando en unas raíces más delgadas y al final, aunque aquí no se ve, ustedes van a encontrar que hay unas raíces muy finas, muy pequeñitas, que son como una especie de filamentos que parecen algunos del grosor de un cabello, son muy pequeñitos y esos son los que realmente están absorbiendo el agua. No es la raíz grande, no es la raíz mediana, es el filamento pequeño, son unos capilares muy pequeños, ellos son los que están absorbiendo el agua. Esos son los yoes de talle que viven dentro de nuestro interior. Ahora, cuando estos pelitos de las raíces capilares están llevando toda esta agua a las raíces secundarias y luego a las primarias, fíjense ustedes que todas las raíces al final llegan al tronco. ¿Qué sería el tronco del árbol? El tronco del árbol, pues ya sabemos que es el grupo élite de los yoes. El grupo élite, fíjense que esto es exactamente por correspondencia a lo que está sucediendo afuera en el planeta Tierra con la sociedad, ¿no? No es muy distinto. Adentro es igual que afuera. El tronco es la élite del ego. La élite, ¿quién es? La personalidad. Y la personalidad tiene un conjunto de varios yoes, que son los que administran el ego, pero hay uno que es el principal, tú ya lo sabes, que es el que dirige la orquesta en cada encarnación. Y varía de acuerdo al juicio que se te hizo la última vez que dejaste un cuerpo, donde los jueces determinaron cuál era el falso yo que estadísticamente permitiste que más se manifestara. Ese es el que tiene la corona y viene a ser el tronco en esta encarnación. Luego hacia arriba vemos cómo salen de nuevo las ramas, ya no las raíces, sino las ramas, y vemos una gran cantidad de hojas que vienen a ser la parte visible del árbol y es la parte visible de nuestra actitud, de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser, como nos mostramos ante el mundo. Sin embargo, es mucha más
la parte no visible que la parte visible del ego. Entonces las hojas son parte visible, tronco es parte visible, pero rígida, fuerte, y de ahí abajo ramas y subdivisiones van a dar a todos las formas como se toma energía. Recuerden que hoy lo que más nos interesa son los capilares que están en las puntas de las raíces, que son los que realmente absorben la energía, es decir, los yoes de talle. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros tenemos que tomar esas tijeras. Si ven que allí aparecieron pequeñitas, unas tijeritas ahí a un lado las coloqué, que son las que tenemos que utilizar, no para empezar a quitar hojas. Bueno, de vez en cuando también modificamos hojas, porque sabemos que algunas cosas tenemos que cambiarlas externamente. Y eso es lo que se le pasa haciendo la gente, pero nuestra modificación debe ser interna, porque lo externo finalmente es una apariencia. Ahora, lo interno es esos vasos capilares, esas raicillas, esos pelillos que están allá en la punta de las raíces que empezaremos a quitar con esas tijeras. Entonces, fíjate cómo volviendo al cuento del príncipe y la princesa, que no puede llegar a ella porque hay un jardín con 7 grandes árboles y apenas tiene una daga. La historia dice, el cuento cuenta que él empieza a escarbar y empieza a rayar y a raspar las raíces para quitar esos pelillos con su daga. Y eso es lo que empieza a secar a esos árboles mágicos que rápidamente se empiezan a oscurecer, secar y deshacer para que él pueda ir avanzando en el jardín y llegar a la princesa. Bueno, claro que esto no sucede en 2 páginas del cuento. Esto tiene un trabajo largo que tenemos que realizar, ¿verdad? Al final, tú te vas a encontrar con que del trabajo que hagas en las raíces, depende que empiecen a caerse las hojas y las hojas empezarán a caerse. Y entonces, ¿qué va a pasar con la apariencia ante el mundo? Que son las hojas, lo que hacen es la interacción con las otras personas, son la apariencia con el mundo, es lo que ven los demás. Y si eso se empieza a caer, ¿qué va a suceder? Los demás van a empezar a darse cuenta que hay cambios en ti. Y tú también vas a empezar a darte cuenta que hay cambios en ti. Entonces, esa es la caída de las hojas. Total transformación. Bueno, muy bien. Continuemos. Esta esfera que realmente no emite nada de adentro hacia afuera y que está toda rodeada de una inmensa oscuridad y que contiene una oscuridad, una carcasa de oscuridad, es nuestra envoltura semilla. La envoltura de nuestra semilla se le conoce como envoltura seminal también. En biología existe el término envoltura seminal. Cuando tú analizas una semilla de una planta, te das cuenta que ella tiene varias capas que la envuelven, inclusive hay unas capas blandas de fruto que es la que nosotros comemos, nuestras frutas. Llegó una persona más. Listo. Y al principio, si tú vas y miras más allá del cuerpo, más allá de los sentimientos, más allá de los pensamientos, si tú logras ir a mirar al ser humano en su verdadera esencia, te encuentras esto. Allá, en un nivel dimensional más interno, te encuentras esto. Somos una semilla que tiene mucha luz en su interior, pero que no está emitiendo nada de luz al exterior, porque está cubierta de una capa de densidad que está formada por todos esos falsos yo, y esa capa externa no deja que salga esa luz, no deja, simplemente es una esfera negra y ese es el estado actual de la conciencia humana. Desafortunadamente es así y así es como se ve allá en los niveles interiores de conciencia. Cuando tú vas allá y miras en el nivel, por ejemplo, causal, te vas a encontrar con que cada persona, más allá que verla con piernas, brazos, tronco, cabeza, tú ves dentro de cada persona esto, una esfera que no está emitiendo ninguna luz, con una carcasa, su envoltura seminal está así, completamente así. Y cuando esa persona comienza a realizar el trabajo interior, entonces de a poco va liberando todo lo que
tiene para liberar esa esfera, esa envoltura seminal. De a poco empieza a aparecer la luz, empiezan a salir algunos rayitos de sol interno porque empieza a quitar de a poco esos elementos que están en esa cáscara dura, rígida exterior, todos esos falsos yo detalle, que son millones y millones y millones y millones. Bueno, recordemos que dentro de nosotros está la Madre Divina, que es una parte de nuestra esencia y también está fuera de nosotros. Es la única parte de nuestra conciencia que tiene la capacidad de luchar y enfrentar y eliminar a los falsos yo. Se le ha dibujado siempre en diferentes culturas como una guerrera con espada en mano y muchas otras armas. Ya habíamos visto la forma de la madre Kali, que es azul, pero en las diferentes civilizaciones y culturas se le pintó como una guerrera distinta. Incluso en algunas culturas se pudo colocar también como un guerrero hombre, pero realmente es la esencia femenina de Dios en nosotros. Y aunque ella no tiene siempre la forma de la guerrera, sino que en otras ocasiones está simplemente como tu madre interna, sabemos que entra en modo guerrero cuando debe ir al momento de hacer eliminación de yoes. Desde luego, lo lógico, si tú lo analizas, es que no va a entrar en modo guerrera solo por un yo. Ella espera a que haya una cierta cantidad para ir y hacer el proceso de eliminación. Que mientras no suceda eso, ella está simplemente sosteniendo y viendo la estructura de los yoes, cómo están allí viviendo. Básicamente los yoes, todos estos millones de yoes que tenemos, básicamente están viviendo dentro de la envoltura seminal que a su vez es parte de la Madre Divina. Podemos decir que los yoes están viviendo dentro de la Madre Divina. Y si tú quieres que te cuente algo gracioso e incluso hasta irónico, es que los falsos yo son hijos de la Madre Divina, de tu Madre Divina. No solo son hijos tuyos. Digamos que más bien serían como hermanos tuyos, porque están generados a partir de lo mismo que te generó a ti, que es una sustancia primordial que se llama conciencia, ¿verdad? De allí se generaron los falsos yo. Ellos son hermanos tuyos y también son hijos de la Madre Divina. Cuando tú no sabes eliminar un yo porque no has recibido el conocimiento objetivo, pero de alguna forma te opones a un yo, lo restringes, eso lo hemos hecho mucho en vidas pasadas, le quitas su alimento, ya no te quieres comportar así porque los yoes definitivamente, o uno o varios yoes te diste cuenta que estaban dañando tu conducta, estaban dañando tu forma de ver, de pensar. De pronto en algún momento en alguna vida tomaste conciencia de que había que quitarse ese comportamiento y lastimaste a uno o varios yoes quitándole su alimento. Aquí viene la parte que te decía que es irónica. La Madre Divina toma a esos yoes, que son sus hijos, y hasta los acaricia, los cura y vuelve y los deja sanos para que sigan funcionando y trabajando. Finalmente son sus hijos. Pero si tú miras la mitología, te encontrarás a lo largo de muchas mitologías, en muchas civilizaciones, siempre hay un Dios que se come a sus propios hijos. Eso lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? Ahora, aquí nos encontramos con una realidad y es que la Madre Divina va en el momento en el que tú, porque tú eres el centro de todo, en el momento en el que tú ya entendiste esto, ella ya puede ir ahora sí, ya no va a curar los yoes, ya no los va ni a acariciar ni a consentir para que sigan trabajando. Esta vez va a ir a eliminarlos para liberar de a ellos la partícula interior atrapada, la budata, la chispa de conciencia. Eso que estoy diciendo hoy, yo sé que ustedes ya lo sabían porque todo esto ya lo hemos hablado. Hoy lo que estamos es enfocándonos, recordando y haciendo un análisis un poco más detallado, relacionando muchas cosas que hemos visto sobre todo esto, un tipo de falsos yo que son los yoes detalle. En eso estamos hoy. Ya habíamos hablado de el grandioso sentido de la autoobservación. Un sentido que en una época antigua la humanidad tenía desarrollado y funcionaba muy bien, pero que se atrofió después de la caída de la humanidad.
Y resulta que hoy en día las personas no tienen el sentido de la autoobservación, ni siquiera funcionando un poco. Muy escasamente logramos ver y reconocer uno que otro defecto de nuestro comportamiento, de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser. Y uno se encuentra con que a lo largo de una vida, la vida de un ser humano, a lo largo de una vida, difícilmente esta persona logra llegar a reconocer 10 defectos interiores. Eso demuestra que el sentido de la autoobservación está totalmente atrofiado. Pero la buena noticia, y ya se había dicho también aquí con ustedes, es que el sentido de la autoobservación es regenerable. Podemos volverlo a activar en su totalidad. Pero cuando tú empiezas con el proceso de regenerarlo, no se activa de golpe, se va activando de a poco, vas viendo cada vez más hasta que llegará un momento en el que veas cosas que en un inicio no veías. La autoobservación, recuerden ustedes que también se le conoce como el tercer ojo. Siempre los seres humanos en este sistema en el que estamos, que nos adormece, este sistema de la sociedad, este sistema del mundo, siempre hemos buscado las cosas afuera, ¿cierto? Siempre en las religiones buscando a un Dios afuera. Siempre, incluso los grupos espirituales, queriendo mirar afuera y hablando de todo lo que está afuera, que no es que no haya cosas afuera, claro que sí las hay, son importantísimas, pero al final el gran giro que tienes tú que dar después de haber dejado la fase de las religiones, después de haber dejado la fase de la búsqueda pseudoesotérica en escuelas pseudoesotéricas, porque todavía no estaba el esoterismo ante tus ojos, y siempre buscábamos cosas de afuera y queríamos abrir el tercer ojo para mirar afuera, porque para eso es que la gente lo quiere abrir, para mirar afuera. Ahora venimos a entender que todo lo que hay que hacer es un trabajo hacia adentro. Sí hay una relación con afuera, no nos aislamos de lo de afuera, sí tenemos que hacer trabajos de cosas que hay, elementos que hay afuera, pero nuestro trabajo se centra es hacia adentro. El Dios está adentro, toda la divinidad está adentro, toda la materia prima con la que voy a hacer toda mi gran obra está adentro, todo sucede adentro. Entonces el tercer ojo ya no anhelamos abrirlo para mirar afuera. Ahora resulta que ese tercer ojo lo queremos abrir es para mirar adentro. Y ese es el ejercicio, o más bien ese es el sentido de la autoobservación. A medida que se va abriendo y entre más se abra, más cosas interiores verás, lo que te permitirá hacer más transformación interior, lo que te permitirá liberar más conciencia y lo que te permitirá lograr un estado mayor de sabiduría. ¿Para qué? Para que esto que estaba aquí atrás, ¿qué se hizo? Un momentico porque se me perdió. Esto comience a deshacerse y comience a salir esos rayos de luz hasta que llega un momento en el que salen tantos que ya tú ves que una persona tiene perfectamente un sol en su interior y todos nosotros nos vamos a volver soles una vez que veamos la importancia de hacer este trabajo. Bueno, entonces la autoobservación es eso, mirar todas esas personitas que están viviendo dentro de nosotros, entender qué es lo que están haciendo, entender qué mecánica los atrapó, en qué rutinas se están moviendo, qué es lo que andan haciendo y empezar a liberar partículas de conciencia dentro de cada una de esas personitas. Y junto con la Madre Divina empezar a hacer un trabajo enorme, porque es harto lo que hay que eliminar dentro. Muy bien, hay otro concepto que tenemos que recordar, en algún momento se nombró, y es el gimnasio psicológico. Entonces aquí, a partir de aquí, voy a empezar a pedirles a ustedes que me colaboren a ver si alguno recuerda. Y si no recuerdan lo que es, por lo menos traten de deducirlo. Entonces le voy a pedir al favor a algunos de ustedes que abran el micrófono y me ayuden a recordar qué es esto del gimnasio psicológico. Ana María, Catalina, Dani, por favor, ¿alguna recuerda cuál es el gimnasio psicológico? ¿Qué es eso? Y si no lo recuerdan, dedúzcanlo. ¿Qué podría ser el gimnasio psicológico? A ver, escucho. ¿Qué es eso? Alguien abra micrófono, cuéntenme. ¿Qué es eso?
A ver, yo sé que ustedes pueden. A ver, Hola. Dani, adelante, Bueno, cuéntanos. yo no recuerdo, pero me imagino que debe de ser algo como un ejercicio que uno tiene que practicar para poder Oh, vencer. ok, Ujú. bien. Tiene que ver con ejercicio, tiene que ver con práctica, pero no es algo que tú desees hacer. Ahí está la gran diferencia. Ok, Gracias, Dani. ok. Resulta que el gimnasio psicológico es algo que se nos da al momento de venir a este tipo de planetas. No solo sucede aquí, sucede en otras partes donde se está desarrollando este mismo método. El gimnasio psicológico es el roce que tú vas a tener con todas las personas que te rodean a lo largo de todas tus existencias. Pero el gimnasio psicológico va a funcionar de una forma, digamos, no nos concientizamos de él, no sabemos que es un ejercicio, creemos que es una naturaleza, ¿no? Es normal que yo tenga que rozarme con la gente, es normal que tenga que encontrarme con la gente y con sus errores, porque siempre son los demás los que tienen errores. Ojo, yo nunca tengo errores, ¿no? Yo siempre tengo que mirar los errores de los demás, lidiar con esos errores, cargar con esas faltas, sufrir por esos errores, tener que lamentarme por todo lo que la gente hace, tener que ver cómo la gente anda haciendo las cosas. Yo no, los demás, son los demás, pero va a llegar un momento en alguna de tus encarnaciones, en varias, recuerden que hacen varias encarnaciones, en las que recibimos el conocimiento objetivo. Y cuando tú recibes el conocimiento objetivo, se te explica que el gimnasio psicológico es donde hace ejercicio tu psicología, efectivamente rozándose con los demás, pero ahora ya no estás sufriendo por el ejercicio que hay que hacer. Ya no eres ese esclavo. Y recuerden ustedes los esclavos que tenían que cargar cosas muy pesadas para servir a sus amos y sufrían por eso. Ahora la cosa cambia. Lo que cambia es la perspectiva. Sí tienes que hacer un trabajo muy pesado porque sigues rozándote con todos esos defectos, pero ahora comprendes que esos entrenamientos lo que hacen es sacar de ti los yoes, activarlos y ponerlos a funcionar. ¿Para qué? Para que tú los veas. Entonces ahora el gimnasio psicológico cambia la forma en que lo vemos. Siempre estuvo ahí desde que empezamos, incluso en el reino animal. Siempre estuvo ahí. En el reino animal y vegetal estaba desarrollando yoes, creando yoes para llenar el ego. Acuérdense que hasta que el ego no tiene cierto tamaño de grande, no se permite que el alma ya entrenada pase a el reino humano. Eso es entrenamiento, lo que estábamos haciendo en los reinos anteriores. Pero ahora en el reino humano, entonces hubo una gran etapa en la que sufrimos por ese roce social y ahora viene un momento en el que ya ese roce social lo vemos como un gimnasio al que queremos ir voluntariamente. Entonces tú vas, te rozas con la gente, te encuentras con que la gente te ofende, te maltrata, te mira mal, te menosprecia, no acepta lo que tú hagas, digas, eres y ya no sufrimos. Ahora lo que hacemos es aprovechar la situación porque estamos en entrenamiento. Fíjense qué ironía. Nos ponían a cargar cosas cuando éramos esclavos, nos ponían a esforzarnos y sufríamos en otras vidas, ahora en esta vida pagamos por ir a un gimnasio para que nos hagan cargar cosas pesadas y nos hagan nos hagan sudar y nos hagan cansarnos. ¿Ah? Miren ustedes la situación irónica. Entonces, asimismo, ahora vamos a coger y a nivel psicológico vamos a empezar a revisar todos esos roces para sacar de ellos un gran provecho. Y de aquí viene lo maravilloso. Antes, cuando venía una persona y te ofendía y te menospreciaba y te decía cosas así fuera con un simple gesto y te sentías mal, ahora cuando la persona te ofende, te maltrata, te menosprecia, lo que sea, tú te sientes muy bien, siempre y cuando entiendas lo que se movió dentro de ti, siempre y cuando estés autoobservándote. Entonces, cuando una persona te la ponen para que te ofenda, aparece ahí, no es por casualidad, sino aparece ahí puesta porque está dentro de tu programación. Tú te das cuenta que lo que está sucediendo es que se está ejecutando la rutina que te dieron en el gimnasio. Cuando tú entras a un gimnasio, a ti el entrenador o los entrenadores te dan una rutina. Mira,
Hoy vas a hacer pecho y brazos, mañana vas a hacer piernas, glúteos, un poco de espalda, el otro día haces esto, después vuelves y comienzas y te dicen cuántas sesiones de cada cosa tienes que hacer y qué máquina utilizar y con qué pesos empezar y empiezan a jugar, a modificar con la dieta y en fin, exactamente lo mismo. Aquí empiezas a mirar en el gimnasio psicológico, como ya miraste desde otra perspectiva, la persona que está ahí parada, bla, 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 diciéndote cosas ofensivas o despreciándote con su actitud o lo que sea que te está pasando, tú simplemente agradeces. ¡Qué bien! Esto me va a sacar músculo, esto me va a poner fit, esto me va a tonificar, esto me está poniendo bien. Y cada vez que alguien te ofende, tú sientes tanta alegría de ver las cosas que se movieron gracias a esa persona o ese grupo de personas que casi que dan ganas de ir a darle la mano a esa persona y decirle gracias, gracias por ofenderme. Porque yo sé que suena irónico, pero suena extraño, pero es que así es el proceso de crecer en conciencia. Eso es crecer en conciencia. ¿Para Disculpe, qué te pusieron las cosas? Perdón, ¿quién habla? yo, Dani, disculpe la interrupción, pero antes que se me vaya el hilo, pero eso fue lo que Jesucristo dijo, que el que te maldice, bendícelo. ¿Por qué? Porque él sabía que cuando uno bendice, uno lo que está es como un espejo, esa bendición se le va a devolver a uno, o sea que eso es lo que va a hacer a uno crecer espiritualmente. O sea Muy que bien, por eso cuando la conciencia ya está activa, vamos a decir, uno no importa todo lo que el otro quiera decir. muy bien, Dani. Y también decía que si te pegan en una mejilla, coloca la otra, ¿no? Entonces, obvio, no entendemos, si no entendemos a qué hace referencia eso que enseñaba Jesús, pues desde luego empezamos a generarnos una idea falsa. ¿Se refieres a esto? Exactamente, gracias, Dani. ¿Se refieres a esto? A que precisamente si tú ya estás en el punto de observación en que eres capaz de darte cuenta que todo lo que está pasando afuera, que te lastima, todo este valle de lágrimas que te lastima, en realidad es la rutina del gimnasio en el cual tú estás inscrita o inscrito, ahí las cosas cambian totalmente. Ya definitivamente tu conciencia está percibiendo las cosas diferentes. Pero no todo es color de rosa, porque ustedes saben cómo somos los humanos. Al principio, una persona te maltrata o dos personas te maltratan o lo que sea, y tú estás feliz de ver que se te movieron cosas dentro, autoobservaste, eliminaste, qué dicha, qué felicidad. Pero en algún momento se te olvida autoobservar, en algún momento estás distraída o distraído, viene alguien y te ofende, o viene alguien y hace algo feo, así no sea contra ti, pero te causa molestia, y en ese momento te identificas con la situación. ¿Qué quiere decir identificarse? Que alguno de tus yoes toma control de ti y tú asumes que el sentimiento no es que lo esté sintiendo alguien dentro de ti, sino que es tuyo. Y te identificaste y en ese momento no pudiste hacer la labor. Y eso es normal y eso nos va a pasar muchísimo. Uno quiere estar autoobservándose, quiere estar atento y resulta que se adormece y se identifica y después al rato se da cuenta, ay, carambas, me identifiqué, me dejé llevar con la rabia, le contesté feo a esa persona, o fui sarcástico, o fui irónico, o fui hasta vengativo, o cogí lo que no era mío, etcétera. Uno se va a identificar muchas veces, pero la idea, como tampoco no somos una máquina que de la noche a la mañana ya tenga un comportamiento nuevo, esto va a ser gradual. La idea es ir aumentando los tiempos de autoobservación por día e ir disminuyendo los tiempos de identificación por día, ¿sí? Vamos a jugar con esa balanza hasta que llegue un momento en el que tú te des cuenta que lograste tener, tal vez no un día entero de autoobservación, que eso es para más adelante. Por ahora, siéntete bien con que digas, wow, hoy logré tener un muy buen tiempo en sumatoria, ¿no? Sumando los pequeños tiempos, logré tener un muy buen tiempo de autoobservación. Eso es satisfacción de obra. Ahí sientes satisfacción, verdadera satisfacción de obra. Bueno, sigamos. Acuérdense ustedes que tenemos que estar autoobservando y revisando a los yoes detalle en estos 4 mundos. Básicamente, desde allá, desde el budismo, nos regalan un concepto muy bonito
que es los 4 rectos. Y los 4 rectos son esas 4 esquinas del cuadrado que tú has logrado cortar. Fíjense por qué se pusieron las palabras así inclinadas. Porque si el cuadrado tú le dejas las 4 esquinas, constantemente está lastimando a los que tienes alrededor y a ti, y los demás te lastiman a ti con sus vértices, con sus puntas afiladas. Si tú empiezas a cortar esas 4 puntas, a limarlas, a limarlas, a limarlas, entonces vas quitando pequeños yoes detalle que están en el sector, en la punta del sentir. Vas quitando yoes que piensan por ti, vas quitando yoes que hablan por ti, vas quitando yoes que obran por ti. Y eso va haciendo que el cuadrado vaya limándosele esas puntas tan afiladas y llega un momento en que te encuentras que el cuadrado queda, ya no es un cuadrado, sino carece de sus esquinas y se vuelve otra figura. Ese es el trabajo de los 4 rectos. Hay 4 ángulos rectos y tu trabajo consiste en eliminar los 4 ángulos rectos. No va a ser de golpe, no va a ser en un mes ni en un año. Es un proceso largo, pero a medida que vas trabajando tu conciencia, vas dándote cuenta del resultado, hasta que llega un momento en que has redondeado eso y nadie se lastima por ti, ni nadie te lastima a ti. No importa si los demás no han redondeado sus puntas, tú ya no te lastimas por las puntas de nadie. Y tu trabajo es autoobservarte constantemente en estos 4 mundos, en el obrar, en el hablar, en el pensar y en el sentir. Esa es nuestra misión. Bueno, recuerden que si ustedes tienen algo que se les viene a su mente, compártanlo, no me dejen hablar solo. Así como lo hizo hace un rato Dani, prenda el micrófono, interrúmpame, dígame, Elliot, quiero aportar aquí una cosa, me acordé de algo, leí algo, me hiciste pensar en algo. Listo, coméntenlo, por favor. Bueno, ahora, hay algo que también tenemos que recordar. Acuérdense que la clase de hoy es un repaso de cosas que ya habíamos visto, pero simplemente las estábamos poniendo en orden. Todo esto ya lo habíamos visto. Todo esto ya era tema anterior. Bueno, tenemos 3 cerebros. Tenemos 3 cerebros y esos 3 cerebros son los que están procesando la información que estamos recibiendo constantemente de la realidad en la que vivimos. Resulta que el primer cerebro le puse colores para que ustedes los identifiquen. A ver, ¿quién me recuerda cuál es el primer cerebro? A ver, hagan memoria porque esto ya lo habíamos hablado. A ver, alguien que me recuerde cuál es el primer cerebro y por qué lo puse de color verde. Échenle cabeza, a ver, hagan memoria, alguien que me recuerde. ¿Cuál es el primer cerebro? Elliot, creo que es el cerebro reptil. Ok, estás hablando de la parte biológica dentro del cerebro que está en la cabeza, pero acuérdense que aquí, a nivel interno, un cerebro no es solo el que está en la cabeza, sino un cerebro es quien interpreta la información. Hola. Y no tiene que ser el de la cabeza. Hola, Ok. Elliot. Hola, 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 cuéntame. hola. El Sí. cerebro mental, la mente pensante. Entonces vamos a recordar que tenemos un centro a la altura del corazón, pero atrás, dentro de una de las vértebras de la columna, que es el centro intelectual inferior. Y acuérdense que lo que está a esa altura, llámese chakras que salen del cuerpo, llámese nadis de esa zona, e incluso el mismo centro en una de las vértebras, todos ellos son de color verde. Todo lo que está en la zona del pecho es de color verde. Elio, ¿te puedo interrumpir para hacerte una pregunta? Pero claro, Ercilia, adelante. Mira, es que pues me surge esa duda en todo lo que hemos aprendido ya hasta la fecha. ¿La edad del ser humano tiene algo que ver para el despertar de conciencia, para el análisis, para que nos llegue como esta enseñanza más pronto si hay personas que llegan al curso más jóvenes o si has tenido de pronto entre tus alumnos anteriores personas mucho más jóvenes o no importa, la edad no tiene nada que ver? Este conocimiento le puede llegar a uno a los 30, a los 20, a los 15 o a los 70, bueno, no sé. Se me surge esa duda porque pues veo en los grupos, pues sí, somos personas ya mayores, no veo ninguna persona muy joven, no sé si de pronto tal vez
tal vez no participa o yo no me he dado cuenta, pero es como que me surge esa duda. Perfecto, y es una muy buena pregunta porque si tú miras, si cualquiera de nosotros mira la sociedad y nos preocupamos por la sociedad finalmente, pues carambas, uno dice, ¿y qué hacemos con los niños y los jóvenes? Bueno, te cuento que hay otros instructores, compañeros míos instructoras, sobre todo he visto más que todo mujeres, que han creado unos grupos de conocimiento, de este conocimiento impartido para niños y se lo imparten a niños. Y desde luego, los que tenemos hijos y ya tenemos el conocimiento objetivo, buscamos que nuestros hijos sean educados desde su primer recuerdo con esto, para que haya una educación desde casa. Ahora, yo personalmente en mis grupos me dirijo a adultos y tengo estudiantes adultos. Ahorita en este momento creo que entre todos ustedes no hay tantos jóvenes por debajo de los 20. Creo que aquí la mayoría estamos por encima de los 25, ¿cierto? Entonces, sí me han tocado grupos, Ercilia, en donde ha habido grandes grupos de jóvenes. Eso son como unas oleadas. Incluso me he dado cuenta que llegan oleadas de personas que son de una misma región o de un grupo de países muy cercanos. En otras ocasiones llegan oleadas por edades, me ha tocado oleadas de gente mayor, gente muy joven, me ha tocado, pero yo nunca recibo aquí estudiantes menores, niños, siempre recibo, son mayores de edad. Ahora, ¿de qué depende que se reciba y a qué edad se debe recibir? Realmente no hay ningún límite. Hay personas que se han realizado, oígase bien, hay personas que se han realizado, ya han hecho los 3 trabajos, las 3 montañas a sus 30 años. Eso existe. Hay personas que recibieron esto muy temprano. ¿Y de qué depende que lo reciba más temprano o que lo reciba más tarde? Acuérdense que todo el merecimiento depende del Dharma. Si tú te has esforzado por darle información para el despertar a otras personas, en tu siguiente existencia vas a recibir la información para el despertar a esa misma edad en que empezaste a dárselo a otros. Pero hay personas que han hecho modificaciones, hay personas que, como lo decía antes, se especializan en sembrar semillitas en almas muy jóvenes, en cuerpos muy jóvenes, perdón, con niños, y eso hace que en su siguiente encarnación también reciban algunas semillitas cuando están en temprana edad o en la adolescencia o en la juventud temprana. Entonces, también hay algo muy importante. Ojo, porque estoy nombrando varios factores que influyen. Hay alguien que toma todas las decisiones. Se llama ser interno. El ser interno, conformado por tu papá y tu mamá, tu padre divino y tu madre divina, puede que ellos vean que tienes el merecimiento para recibir el conocimiento a los 23 años, pero ellos dicen, no voy a permitir que reciba aún el conocimiento, voy a dejar que lo reciba hasta los 50 años, porque necesito que durante estos 27 años, más bien se ponga a vivir un par de cosas que necesito que viva, porque necesito que pague una deuda que hay por allí, haga algo que hay que hacer por allí y le voy a dejar que reciba esto a los 50 años. Eso lo hacen las madres y los padres divinos que son quienes finalmente tienen la decisión. Pero todo depende de qué viene de atrás en cuanto a Dharma, qué viene de atrás en cuanto a karma. Hay personas que aunque tienen karma, dependiendo del tipo de karma y dependiendo la decisión que toman sus padres divinos, deciden entregarles esto a muy temprana edad. Entonces, bueno, todo en realidad es una agrupación de factores, pero no hay límite en la edad, y vuelvo y les digo, hay personas que recibieron el conocimiento objetivo desde la niñez, otros desde la adolescencia, desde la juventud temprana, desde un poco mayores, en todos los momentos de la vida. Y uno a veces ve unas situaciones un poco irónicas que a veces no puede explicar. Hay personas que reciben este conocimiento, y me ha pasado, he tenido estudiantes, hay personas que reciben este conocimiento 1 año, 2 años antes de fallecer su cuerpo físico. Y uno dice, pero ¿qué sentido tiene eso? Puede que aquí desde nuestra perspectiva no tenga sentido, pero internamente puede tener todo el sentido. Alguna razón tienen ese padre y esa madre divinas para hacerlo. Yo he tenido estudiantes que han estado aquí como ustedes aquí, sentados estudiando conmigo, y me entero al año que fallecen, o a los 2 años. No alcanzaron a realizar trabajo, pero estuvieron acá y esa modificación de perspectiva,
esa pequeña modificación de conciencia que hayan tenido hasta donde haya llegado, tiene una relevancia grande en su siguiente encarnación. Y además viene algo muy importante. Cuando tú dejas un cuerpo, acuérdate que tu conciencia no es la que se está muriendo, es tu cuerpo. Tu conciencia está observando el proceso de dejar un cuerpo y tú analizas muchas cosas. Y acuérdate que allá, en el nivel del alma, pensamos más y pensamos más profundo. Tú allá estás analizando muchísimo. Y el haber dejado un cuerpo muchas veces te enseña más que lo que viviste en ese cuerpo, porque te concientizas, tarde o temprano el alma en sus encarnaciones se concientiza de lo que perdió, del tiempo que mal utilizó. Al principio, cuando uno encarna en el reino humano, uno sigue más o menos como con el impulso o con la forma como venía actuando en el reino animal. Encarna y feliz, feliz, feliz. Pero llega un momento en el que el alma por fin se da cuenta y entiende sin que nadie se lo diga todo el tiempo que perdió, todas las posibilidades que podía haber ejecutado. El alma se empieza a dar cuenta que otras almas, amigas o conocidas que encarnaban en cuerpos como ella, de repente ya no encarnan más. Y dice, uy, 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 pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo así que hay fulanito ya dejó de encarnar? Fulanito, y se pone a mirar lo que hizo fulanito y ve que se puso a hacer un cierto trabajo y se elevó y dice, uy, pero ¿cómo así? Yo también quiero hacer eso. Y el alma se enfrenta a unos dolores muy grandes, muy fuertes, y es ver que hay amigos entrañables, porque en el alma también tenemos amigos que queremos mucho, así aquí abajo ni los conozcamos, y de repente se da cuenta que a algunos de esos amigos se les acabaron las 108 existencias y el alma dice, ¿cómo así? Solo eran 108, yo pensé que esto era ilimitado, y se da cuenta que sus almas amigas, una o varias, se van a involución. Y abre los ojos esta alma y dice, pero, ¿qué es esto? Entonces ahí es cuando empieza a tomar decisiones un poco más concretas. Ahora, Ercilia, que tú me hablabas de la edad del cuerpo, pero yo te voy a decir que también hay edad en el alma. El alma también tiene en el reino humano una etapa de inmadurez, de niñez, y una etapa de mayor madurez. No quiere decir que el alma más madura se realiza automáticamente como creen muchas personas. No, esto no funciona en automático, pero sí se tiene un momento de madurez en el alma en el que el alma ya no está preocupada de venir a vivir simplemente experiencias del mundo, que por eso pasamos todos. Todos pedimos una vida en la que tengamos cara bonita, todos pedimos una vida en la que tengamos un cuerpo bonito, todos pedimos una vida en la que queremos experimentar la admiración sexual o el magnetismo y tenemos un gran magnetismo y nos relacionamos con muchas novias y novios en esa vida. Otra vida pedimos tener dinero, otra vida pedimos tener pobreza, porque también el alma llega a un momento en que se da cuenta que ahí tiene mucho que entender. Hay otra vida en que pedimos tener una gran salud a prueba de todo, otra vida pedimos tener una enfermedad, porque también ahí vamos a desarrollar otras habilidades que desde aquí no comprendemos, pero que desde allá sí. Pero, como les decía, hay un momento de madurez del alma en que el alma dice, ya, necesito tener el conocimiento objetivo para desarrollarme espiritualmente. Y cuando el alma pide eso, casi siempre la primera vez o las primeras veces lo pide cuando aún no tiene la madurez, lo pide más como por curiosidad de ver lo que pasó con otras almas. Y aunque le dan el conocimiento y nos lo dieron en vidas pasadas, no sirve de nada y lo perdemos y antes lo que hacemos es ganarnos karma por haberlo usado mal o por haberlo prostituido. Hasta que llega un momento más adelante en que recibes el conocimiento y por fin haces algo con él. Es lo que se espera que suceda hacia esta época de madurez en que estamos. Bueno, entonces, sí, simplemente es eso. La edad no importa. Hay almas que están listas desde la niñez y pueden recibir esto y empezar a trabajar. Y hay niños eliminando yoes a los 8 años de edad, a los 9 años de edad. Hay niños a los 10 años, a los 6 años, a los 7 años con los que te pones una cita en el astral y te llegan más cumplidos que cualquier otro adulto. Y son súper cumplidos y manejan mejor su cuerpo astral que cualquiera. Y hay niños visitando diferentes templos allá en el nivel mental o en el nivel astral, perfectamente entendiendo todo lo que está pasando acá. Y aquí mucha gente haciendo grandes esfuerzos por desdoblarse y no lo logran porque ni siquiera miran sus hábitos y sus disciplinas. Entonces, fíjense que la edad no tiene nada que ver. Cuando ustedes revisan algunos libros, por ejemplo, hay libros en teosofía en donde hablan de las iniciaciones.
En muchos casos se habla que las iniciaciones, las cuales, acuérdense que la iniciación es una gran alegría para el estudiante alcanzar una iniciación, pero no es un festejo que se realice aquí en el mundo físico. Las iniciaciones se realizan en los otros mundos. A ti te llevan al momento de una iniciación a hacer tienes una gran festividad, una gran ceremonia en la que participas, que está sucediendo allá puede ser en el astral, en el mental o en el causal inclusive. Y siempre en los libros uno lee que cuando están describiendo las iniciaciones, la mayoría de quienes están siendo iniciados tienen cuerpo de jóvenes. Casi siempre están recibiendo iniciaciones en cuerpos muy jóvenes. Pero ahorita que estamos pasando por una etapa compleja de la humanidad, acuérdense que la humanidad se sujeta a ciclos. Lo que vemos en esta realidad se sujeta a ciclos. Hay ciclos de más luz, hay ciclos de más oscuridad. En los ciclos de más luz, la gente recibe iniciaciones en cuerpos muy jóvenes. En los ciclos de oscuridad, en los momentos de oscuridad, en los semiciclos de oscuridad, como en el que estamos pasando, las iniciaciones las suele recibir personas en cuerpos ya mayores. Y es raro. Para nosotros es normal que una persona logre la maestría siendo ya un maduro, un mayor, pero realmente no es así. En la mayoría de personas que se realizan, lo hacen con cuerpos más bien jóvenes. Bueno, en fin, fíjense cómo hay muchos factores que influyen en esto, ¿no? Bueno, listo, continuamos. Entonces, teníamos ahí los 3 cerebros. El verde es la zona del pecho. Perfecto, ahí tenemos un primer cerebro que es intelectual inferior. Ese centro toma la información y la quiere llenar intelecto, quiere llenarse de conocimiento, ¿no? Entonces, ahí está toda esa capacidad de pensar. Y de ahí se alimentan todos los falsos yo detalle que quieren pensar. Son montones, ¿no? Millones de falsos yo detalle pensando y generándote pensamientos. Acuérdense, el ser no piensa. La mejor forma de pensar, si ustedes quieren alcanzar la conciencia, es no pensar. Cada vez que a usted le llegue un pensamiento a su mente, dígale, Madre Divina, elimíname este pensador y mátelo. Si usted llega al punto de no pensar, no se asuste, no piense que ahora va a actuar como un torpe en la sociedad. Al contrario, va a actuar desde la conciencia, porque la conciencia necesita que la mente esté callada para actuar. Mientras estamos pensando, estamos dormidos. Listo. Ahora vamos con el cerebro número 2. ¿Por qué tiene color amarillo? ¿Quién me dice, por favor, dónde anda el cerebro número 2? ¿Cuál será? ¿Quién se le ocurre? A ver. Yo sé que ustedes lo saben. Estómago, alrededor del ombligo. Perfecto, muy bien. Toda esa zona de, como tú lo dices, del vientre, del ombligo, esa es la zona amarilla. Y recuerden que la parte central es el centro número 3, el centro viernes, ¿no? Antes estábamos en el centro domingo, que es el verde, ahora estamos en el centro viernes. O Venus, o emocional inferior. El emocional inferior interpreta la realidad y genera emociones, y allí se está alimentando una horda, de ahí están sacando energía como muchas hormiguitas comiendo, una horda de falsos yo, que son los yoes de detalle que tienen que ver con las emociones. Y para que tú les des comida, ellos no pueden solamente llegar al centro, al cerebro número 2, no pueden llegar simplemente y agarrar la comida. Eso no funciona así. Ellos tienen que hacer que tú, desde tu libre albedrío, te identifiques con una emoción, cualquiera, pequeñita, mediana o grande. Y ellos provocan esa emoción en ti. Entonces, cuando tú recuerdes que el ser no necesita sentir, sino que el ser conoce la sensación de todo el universo, y que lo que estás sintiendo es alguien dentro de ti y te está generando un sentimiento. Entonces tú llamas a tu Madre Divina cada vez que tengas un sentimiento, cualquiera que sea, una emoción, cualquiera que sea, dices, Madre Divina, mátame a este que está sintiendo, mátame a este que anda emocionado, mándame a este que tiene esa sensación pequeña o esta sensación grande, la que sea. Cuando tú tienes una emoción grande, te dio una ira y eso tuviste una ira por 15 minutos y pasaron muchas cosas. Ahí no hubo un yo, hubo montones. Fácilmente pudieron ser 4,000, 5,000 yoes actuando ahí todos en pandilla, y los unos te hacían mover los ojos, los otros te hacían pensar, los otros te hacían manotear, los otros te hacían cambiar el volumen de la voz, los otros te hacían decir cosas. Ahí está, las emociones. Listo, ese es el segundo cerebro, porque desde ahí
nosotros estamos interpretando la realidad y actuando en consecuencia. Así como en el anterior pensamos, en este sentimos. Luego viene el cerebro número 3. El cerebro número 3, a diferencia de los dos anteriores, es un cerebro compuesto. Los dos anteriores se basan en una unidad. Este 3 se basa en varias unidades. Este cerebro 3 es el motor instintivo sexual, mientras que el primero es, ojo, el cerebro intelectual, el segundo es el cerebro emocional, el tercero es el cerebro motor instintivo sexual. Requiere al centro quinto que está en la garganta, requiere al segundo de los instintos que está ahí en la parte donde se une la columna atrás con la cadera, y usa al primero que es el sexual. Ese está actuando con esos tres centros al mismo tiempo y está interpretando la realidad de otra manera. ¿Y qué hace ese cerebro? Dependiendo de lo que tú veas en tu realidad, dependiendo de lo que tú percibas en tu realidad, él actúa, crea, se mueve y habla. Todo eso lo hace el motor instintivo sexual. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos los tres grandes grupos de yoes detalle que están trabajando obteniendo su comida, gracias a los 5 centros inferiores que están sobre la columna vertebral, y conforman lo que llamamos la tierra del hombre. Y todo ese grupo de personitas que están ahí caminando, moviéndose dentro de ti, los unos pensando, los otros sintiendo y los otros actuando, ahí tenemos todo lo que se llama el mundo. Ese es el mundo. Toda la gente que vive en tu tierra. Esa es tu tierra. ¿Listo? Bueno. Ahora, para terminar, resulta que todos hemos visto un trompo, bueno, en diferentes países le llaman de muchas formas, ¿cómo más le llaman? Una pirinola, una peonza, bueno, tiene muchos nombres, ¿no? Tú la pones a girar. ¿Qué nos está representando para este caso? Cuando tú empiezas con el proceso de autoobservarte, es como si tú cogieras esta pirinola o este trompo y ¡pum!, lo pusieras a girar y matas un rato durante 1 hora, digamos, o media hora, matas el uno, matas el otro, uy, sentí, uy, pensé, uy, quise hablar, uy, me moví, matas todo lo que haya, pero mira, a la pirinola o a la peonza o al trompo se le acaba el impulso y se cae. Entonces, ¿qué pasa? Toca en otro momento, puede ser ese día u otro día, en que volvamos a acordarnos de la importancia de autoobservarnos, volvemos a coger el trompo y volvemos y le damos impulso a esa fuerza de agarrar todo lo que se mueva y empezar a eliminarlo. Pero al principio es muy desgastante estar cada rato dándole impulso al aparatico impulso de nuevo. Entonces llega un momento en que uno hasta se cansa y las yoes de la pereza son los primeros que se alimentan ahí, porque empieza uno a cansarse de tener que darle impulso. Pero la buena noticia es que existe un punto de equilibrio. Ahora quiero que miren esto. Esto es algo así como un trompo más sofisticado, una peonza más sofisticada. Esto es lo que llaman un giroscopio, que tiene tanto impulso y tanta velocidad que ni siquiera se cae cuando se inclina. Fíjense ustedes cómo mantiene su equilibrio y mantiene su movimiento. ¡Ay, me fui para donde no era! Lo siento, perdónenme porque me fui por allá lejos y esa no era la intención. Ya. Ahí estamos. Entonces, fíjense que ya el equilibrio es mucho mayor, el dinamismo es mucho mayor, la velocidad es mucho mayor y eso genera otros efectos. ¿Cómo se llega a ese punto? Más adelante, no ahora, no te preocupes, esto no tiene por qué pasar en este momento, tranquilo, con calma, vas a llegar a un punto de equilibrio que se llama los 2000 en marcha. Los 2000 en marcha es un acopio de varias frases que quiere decir que cuando llegues al punto de autoobservar 2000 falsos yo en un día y hagas algo que se llama muerte en marcha, te vas a dar cuenta que cuando tú ya estás observando 2000, ya no hay tiempo para que se detenga la muerte y ya se habla de que es un proceso de eliminación o de muerte en marcha, es decir, continuo. El 2000 es un número que es algo así como el que nos marca un antes y un después en el trabajo de eliminación. Antes de llegar a los 2000, uno tiene que estar reiniciando el aparatico, girando de nuevo, poniendo de nuevo el impulso de la eliminación.
Pero cuando llegas a los 2000, ya no se detiene, porque ya estás abarcando una gran parte de tiempo de tu día que no deja que se detenga. ¿Me hago entender? Entonces ya se habla de que el aparatico comienza a funcionar continuamente. Eso se llama muerte en marcha. Claro, tenemos que tratar de llegar a la muerte en marcha eliminando todo lo que se nos mueva, pero como se nos va a olvidar porque todavía estamos distraídos y dormidos, entonces llegar a los 2000 en marcha es un punto fabuloso donde tú te das cuenta que ya no dejas de eliminar y no dejas de observar y tu sentido de la autoobservación se empieza a desarrollar a un ritmo grandísimo. Empiezas a ver cosas que antes no veías y que estaban ahí, pero no las veías. A ustedes, a todos nos pasa cuando estamos empezando que al principio uno quiere eliminar, uno quiere observar, pero por más que se observa hay momentos en que no ve nada. No hay que eliminar. Ya no tengo nada, no se me está moviendo nada. Eso cree uno. Con práctica llegas a este punto de los 2000 en marcha, donde te das cuenta que todo el tiempo estás viendo. Es que usen su lógica, amigos. ¿Ustedes cuántos yoes creen que tenemos después de haber vivido 100 y pico vidas humanas, más todas las vidas animales, más las vegetales? ¿Cuántos yoes creen que hay? Cuando uno se queda autoobservándose, haciendo el ejercicio las primeras veces y no ve nada y dice, pero es que no tengo ningún yo, es porque uno está muy dormido. Después llegará a despertarse un poquito más hasta el punto en el que llegue a este momento maravilloso, donde ya la peonza o el giroscopio o el trompo, como lo quieras llamar, está girando, eliminando en un impulso continuo que no para. Cuando tú estás eliminando 2000 en marcha, cuando llegas a ese punto, estás en un punto de equilibrio energético fantástico. Todavía no estás en el punto de la economía espiritual que se requiere, eso llegará más adelante, pero estás en un punto de equilibrio energético fantástico. Ya no estás en un desgaste como lo estás ahora. Toda nuestra energía se está yendo, se está perdiendo todo el día. Básicamente somos un saco de energía caminante lleno de orificios por lo que está goteando energía. Eso está pasando todo el día, pero cuando tú ya empiezas a guardar tu energía, suceden muchos fenómenos fantásticos. Empiezas a darte cuenta que ya empiezas a tener muchísimo más control en los otros planos dimensionales, porque te das cuenta que para ir a ellos tenías que tener energía. Y aquí ahora para ir a un plano dimensional y visitar el mental o visitar el causal en una meditación o hacer un desdoblamiento para el mental o hacer un estado de jinas para la cuarta, que es la del tiempo, eso requiere tanta energía que necesitas sentarte 2 horas a hacer concentración para poder sacar energía suficiente para ir allá 10 minuticos. Pero en ese momento te vas a dar cuenta que ya las cosas funcionan muy bien porque tienes muchísima energía guardada. Bueno, entonces, esta es la última imagen. Acuérdense de esa frase que está ahí, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso nos lo enseñó el instructor planetario, pero acuérdense que las instrucciones del instructor planetario no eran simplemente para alimentar religiones. Acuérdense que esto tenía otro objetivo. Acuérdense que el instructor planetario sabía de lo que hablaba, pero no podía decírselo a todos porque la gente no toda estaba preparada. Acuérdense que lo que enseñó Jesús públicamente después lo lo volvía a comentar en privado ante sus discípulos para que estos se los retransmitieran al segundo círculo y estos al tercer círculo y se generara un conocimiento que apuntaba hacia lo esotérico, pero ese conocimiento se propagó en silencio y esa información está ahí guardadita. La tienen quienes la tienen quienes la deben tener y quienes aún no están preparados tienen es la información externa y otros tienen la información interna. Entonces, ¿quién dice esta frase? Ya no es Jesús. Jesús solamente está refiriendo la frase. Realmente esta frase que estamos viendo ahí la está diciendo una parte de tu conciencia que está despierta y a la cual te conectas por el corazón. Entonces, el corazón es el que está diciendo dentro de tu universo interior. El corazón es una galaxia gigante hermosísima. Tu corazón está diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y tú cómo le vas a dar ese pan a tu corazón? Pues el pan es la sabiduría, la cual sale de las chispas que tú liberas y que están atrapadas dentro de los yoes. Si tú vas y eliminas falsos yoes, estás sacando sabiduría que va a salir de
el ego y va a viajar al corazón. Entonces cumples con el mandato o con la solicitud que te está haciendo tu conciencia despierta. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Con eso cierro y espero que esto haya sido claro y espero que los haga reflexionar y espero que les haya gustado. Colorín colorado, este cuento se acaba. ¿Qué opinan? No, muy amable, que tengas excelente día. Gracias, mis amigos, que estén muy bien. Elliot. Nos Gracias, hablamos. Elliot. Gracias, Chao. Elliot. Enseñanza. Chao. Gracias. Excelente Chao, presentación. chao. Ay, Walter, levantaste la mano, déjame la pregunta, te pido el favor en el grupo, ¿vale? Déjamela ahorita en el grupo y la contesto en un momento, por favor. Gracias. Chao, chao. Bye, chao, gracias. Hasta luego, hasta luego. Gracias, Elio. Con gusto, con gusto. Chao.